Estimado público, amigos y enemigos, esperemos que esto dure lo suficiente y no sea censurado por los administradores en la sombra. Entremos en materia, aprovechemos el tiempo de todos, que es escaso de por sí. Sabemos bien que no estás enterado de la actual guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, e incluso si crees saberlo, no tienes una comprensión sustancial de esta, ya que como en todo conflicto es forzoso y desordenado. Y es así por una razón: confundirte y despojarte de todo lo que es tuyo. Las desgracias ocurren junto con las pérdidas, y ya has perdido mucho, más de lo que sabes haber perdido realmente. Estamos aquí para informarte y prevenir más pérdidas, tus pérdidas, para que no pierdas a tus seres queridos en el próximo caos, como ocurrió en el anterior experimento de examen de inteligencia mediante el circo de los inyectables y las máscaras. En ese entonces se produjeron más daños que en la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Sabemos también que no tienes idea de ninguna guerra, ni tienes por qué tenerla. Solo te corresponde el cuidado de tus seres queridos. Es eso lo que intentamos. Si aún crees que la cuestión es entre izquierda y derecha o entre partidos políticos sufragistas universales, estás desinformado justamente como ellos quieren, en contra de tu beneficio. Para revertir esto entonces te informamos. Estamos conscientes de que tampoco sabes de política, y es lo normal. Incluso si crees conocer el tema, en la actualidad no existe la política realmente. Es un conocimiento que hoy pocos tienen, y por ende no es un conocimiento que desean que tengas, aun si piensas que conoces las respuestas. Estas no son suficientes o no son propias. No son propias porque jamás pensaste realmente en ellas, sino que repites lo que leíste en un periódico o en la prensa que justamente es parte del engaño, incluso la prensa alternativa, que es una cara del convenio del Tercer Conflicto Mundial. Nada ha cambiado además de empeorar. Te preguntarás, ¿cómo es que sabemos esto? Toda estrategia militar está diseñada como lo que es, estrategia. Por ende, tiene metodología y un patrón tanto de acción como de reacción. Analizando tanto tus respuestas a la hora de encarar estas interrogantes e incluso los intentos de diseño a la hora de develar las supuestas verdades de parte de medios alternativos, serán todas en automático con una escasa variabilidad, ya estudiada por el enemigo que mantiene el control de las masas. El ejemplo claro de esto es salirse del patrón de cuestionamientos. La mente automáticamente queda en blanco, sin respuesta, ya que no tiene una respuesta diseñada para una interrogante fuera del bucle. Por ende, no tiene la costumbre de pensar y analizar en realidad, y no puede darte respuestas claras, rápidas y bien argumentadas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la democracia es el único modelo permitido en todas las naciones actuales y no existen, o mejor dicho, no están permitidos otros modelos de organización sociopolítica en el mundo entero aparte de las igualmente fallidas alternativas? ¿Te pertenecen tus pensamientos actuales? ¿Puedes diferenciar los inducidos de los reales? ¿Podrías afirmar que piensas en realidad? ¿Cómo confirmas que los pensamientos que tienes en estos momentos son tuyos y no inducidos por el modelo de control mental? Analicemos la reacción. En estos momentos la mayoría de ustedes está entrando en conflicto mental, y lo más probable es que se encuentre en un estado de negación, intentando justificar algo sin lógica argumentativa. Lo más probable es que se encuentren ofendidos por nuestras palabras sin entendimiento racional de ello, y su reacción instintiva sea salirse de esta presentación. Mira la variabilidad de las cifras de este estreno. ¿Puedes ver el patrón? Por el momento no podemos darte demasiadas precisiones. Quizá ya hemos hablado demasiado y la probabilidad de ser censurados se ha vuelto alta. Cualquiera de los ofendidos podría transformarse en estos momentos en un agente del sistema y denunciarnos al medio en el que nos encontramos y nos bloqueen, aunque nuestro lenguaje haya sido educado y formal, debido a que este medio tan popular es también parte del engaño mediante la restricción de la comunicación. Las garantías y los derechos ya no existen hace décadas. Hoy es incluso prohibido expresarse, y un crimen imperdonable con la más alta pena el simple hecho de pensar. Es por esta razón que tenemos un esquema estructurado de análisis de desinformación más concreto y asertivo para ti y para la vida de tus seres queridos en un medio mucho más privado. ¿Y si pudiese mostrarte de forma individual y no generalizada a ti y a los tuyos cómo han sido adoctrinados y cuáles son sus patrones de control? Sin censura. Imagina cuántas variables existen hoy,
¿Cuántas respuestas automáticas diseñadas y perfeccionadas en un modelo similar a una IA, diseñada exclusivamente para mantenerte en cautiverio mental, en el que cada modelo de conducta o despertar tiene un patrón reaccionario basado en el estudio constante de nosotros por medio de estos mismos medios, información personal que entregamos voluntariamente pero sin consentimiento? Ilógico, ¿verdad? ¿Nunca te has preguntado por qué eres de esta manera y no de otra? ¿Por qué tienes un Dios y no muchos? Si existen muchos países, ¿por qué tienes determinada postura política que justamente coincide con miles de millones sin importar el país? ¿Nunca te preguntaste por qué crees firmemente en los medios de comunicación, siendo que la cara de esa gente no coincide con la cara de la gente común, sino que parecen extranjeros? Esto es justamente parte del engaño, pero reitero, no podemos darte precisiones aquí, en el medio de los saqueadores de naciones, de los envenenadores de mentes. Solo podemos adelantarte un concepto. Matrix es un sistema. Ese sistema es nuestro enemigo. ¿O acaso piensas que un modelo de nación es magnífico teniendo 70% de pobres? Y sé bien que ahora te preguntas, si nosotros ofrecemos algo diferente, ¿por qué usamos este modelo de difusión? ¿Por qué utilizamos la misma estrategia de marketing que todos los demás? Y tienes razón, la respuesta es asquerosa. Lo entenderás más adelante. Al descubrir la información clasificada y ultrasecreta acerca de las verdaderas causas de las guerras mundiales y cómo los vencedores reales controlan cada aspecto de tu vida, estamos difundiendo de forma anónima información clasificada relacionada con metodologías de control mental y psíquico militar, usado en la población civil para formar agentes ideológicos en la Tercera Guerra Mundial, y hasta hoy tú eres uno de ellos. No porque lo desees así, más bien porque el sistema está diseñado para que no puedas comprenderlo ni mucho menos verlo, y reacciones instintivamente negándolo. La gran mayoría de las personas, más del 91%, no tienen idea de que se están librando las últimas batallas para que quienes controlan el mundo se apoderen completa y absolutamente de él, y lo peor es que no tienen a nadie que los combatan. Si aún no han logrado su cometido es por la ineptitud e ineficiencia inherentes a sí mismos, pero son perseverantes y lo lograrán si no les ponemos un alto. No creas ni por un segundo que esto se trata de derecha contra izquierda, Rusia contra Estados Unidos. El agujero del conejo va mucho más profundo, mucho. Haz a un lado todo, miedos, dudas e incredulidad, libera tu mente. Buscas un cambio, pero ¿qué es cambiar en realidad? Cambiar es saber ser, pero no puede ser si no sabes, y no sabes porque te han ocultado toda posible conexión a esa verdad. Reniegas de ti mismo y no te has dado cuenta. No se trata de cambiar para ser alguien más, se trata de cambiar los patrones para ser más uno mismo. Las mentiras también pueden ser hermosas y tristemente nostálgicas, pero siguen siendo mentiras y te hacen sentir así a propósito. ¿Alcanzas a notar el bucle sensorial que es parte del patrón de conducta de control? ¿Puedes diferenciar los pensamientos propios de los implantados? Aún no. Este tipo de guerra es ideológica. Es un tipo de guerra muchísimo más asquerosa que la normal. Se lucha sin previo aviso, dentro de la cabeza de la población civil, con tecnología militar, bombardeando a ancianos, adultos y niños sin distinción. Es un tipo de combate profundo nunca antes visto en tanta magnitud. Es por eso que a falta de personas despiertas con conocimiento del problema real del mundo, que combatan la tiranía imperante, hemos creado una conferencia de 1 hora y media con la que entenderás. Primero, ¿quiénes son exactamente tus enemigos, los enemigos del mundo y los responsables de la decadencia social? Segundo, las estrategias que usan para controlarte y saber cómo identificarlas. Tercero, la forma en la que puedes conectar con las raíces que te han robado, esas raíces que ni siquiera consideras importantes. Cuarto, cómo eliminar todo el condicionamiento al que has sido sometido durante tu vida. Quinto, por qué y cómo despertar a otros. Sexto, pero lo más importante, sabrás cómo recuperar tu ánimo de vivir que te quitaron. Si eres lo suficientemente fuerte mentalmente para asimilar esta información, entonces podrás liberarte de las cadenas invisibles que te atan, y por primera vez en tu vida podrás ver la realidad y así tener el poder de hacer un verdadero cambio. Es un desafío no menor, y requiere de voluntad de vivir, si es que aún la posees, y no solo sobrevivir.
Nuestra información no es para todo el mundo, solo el 1% logra salir bien librado al enterarse de su situación y luego tomar una dirección de aplicación en su propia vida y mejorar. Por esto lo que tenemos es exclusivo para el 1%. Luego, cuando estudies, tomes acción, los objetivos que te impongas a ti mismo, lo que consumas, pienses y hagas, lo harás en tu favor, ya no en favor de los intereses que otros tengan para ti. Esto se traduce en que tendrás la habilidad de escapar de un oscuro futuro de esclavitud. Tendrás las herramientas no solo para cambiar tu vida y tener una vida llena de ánimos para vivirla de forma natural, sino que además podrás mostrarles la dirección natural a tus seres queridos y sacarlos del estado de muerte en movimiento en el que viven, de la sobrevalorada vida moderna. Lo que ofrecemos no es fácil de asimilar, tampoco un cuento de hadas, pero es la verdad, cruda y dura. Esta te da libertad de conocerte, ser y, más importante, de hacer. Tener dirección en base a quién eres es vital para vivir. La dirección es propósito y el propósito se genera en base al entendimiento de cómo vivimos, quiénes somos y cómo queremos vivir. Es un efecto dominó. Una vez que eliges no hay retorno. No puedes volver atrás, no se puede seguir renegando y sufriendo el engaño. Es luchar o morir. Como ya habrás intuido, esta información es altamente perseguida y censurada, y por tanto valiosa, porque es la clase de cosas que te ocultan. Incluso en algunos países no hispanohablantes puede ser motivo de cárcel. ¿Por qué tomar medidas tan drásticas si fuera información falsa y fácilmente desmentible? Es porque lo que te vamos a revelar es completamente real, y cualquiera que vea la conferencia podrá entender la verdad que te han ocultado toda la vida. Por lo tanto, va a ser censurado tarde o temprano. Ya hemos experimentado saboteos anteriormente en plataformas como YouTube y Facebook. Es por eso que te recomendamos acceder a esta información exclusiva, que es doblemente exclusiva, porque es información trabajada con décadas de estudios e investigaciones de todo un equipo. La conferencia no es para todo público, es para aquellos especiales que desean cambiar su vida y la de su familia, y que además tienen la voluntad suficiente para hacerlo. ¿Entonces aún tienes voluntad de vivir? ¿Eres digno de esta información escondida? Nosotros te mostraremos cómo acceder a esa información, siempre y cuando seas capaz de quedarte hasta el final de este vídeo y muestres voluntad. No te distraigas con anuncios TikTok. Esos son parte del programa de control mental. Mucho cuidado, te advierto, quienes bordean las barreras de los límites del control suelen ser más atacados por los agentes del control, antes incluso de entender y saber. Las distracciones son más estimulantes, los problemas más graves, todo con tal de que no mires dentro del abismo de donde viene el conejo blanco. ¿Eres tú de ese 1% que desea volver a vivir con dignidad? Ahora que has elegido quedarte voluntaria y conscientemente, lo cual es muy importante de señalar, plantearemos el problema desde una perspectiva diferente, más global y general, una que seguramente te resultará familiar. Es lo único que podemos ofrecerte por este medio. Un reducido grupo domina la economía, los medios de información, los centros de estudio, superiores e inferiores, lo que ves en televisión, en tu teléfono, la música, la política, la medicina, la nutrición, las guerras, la religión, y su objetivo es que obedezcas. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de que pienses por ti mismo si solo consumes lo que te ofrece su sistema, incluidas sus supuestas alternativas? Puedo señalar entonces que ya hemos repetido este punto, que el conflicto radica esencialmente en engañar por medio de artimañas que generan confusión, y que todas las respuestas ofrecidas por el sistema son vagas, emocionales y poco racionales, instintivas y de muy escasa profundidad. ¿Cómo saber hacia dónde mirar si solo ves humo y neblina? Si es confuso al punto de generarte una contradicción que te dé más preguntas que respuestas, entonces te están engañando y te estás autosaboteando en tu propia búsqueda. Cuando accedas a la información, sabrás identificar los engaños del sistema y cuál es la información natural y sana, en contraste con la información antinatural y enferma. En la actualidad somos uno de los pocos grupos que conoce y entiende en profundidad esta verdad, y no podemos contraponernos realmente al sistema imperante. Bueno, en realidad somos los únicos, no tenemos competencia en lo que hacemos, aunque intenten copiarnos, hacen el ridículo. Hace más de 20 años muchas de las personas que conforman esta organización no tenían ni idea de esto. Seguían vagando por el sistema sin prestar demasiada atención,
con apenas pequeños atisbos o flashes de realidad, como cualquier otro. Todo parecía estar bien para ellos, todos llevábamos una vida ordinaria y mundana, excepto por ese sentimiento de que algo anda mal, ese sentimiento que no se va, ni siquiera consumiendo las falsas alternativas que te da el sistema. Con todo el conflicto que implica vivir de esta manera, autoengañados, las personas pueden despertar bastante rápido cuando tienen una guía calificada. Es así como ha pasado con muchos de los integrantes del equipo. Sufrían el colapso y la saturación de toda esa información corrupta que absorbieron obligadamente a lo largo de su vida. Esa infección que les genera dolor, crisis de identidad, miseria, contradicción de ideas, angustia, percepción distorsionada, disociación, tristeza y decepción de la vida, y ya no recordaban en qué parte de ese abismo resguardaron quiénes eran. Eventualmente fueron comprendiendo que algo no estaba bien en sí mismos y comenzaron a cuestionar la realidad, buscar el silencio, la soledad y el aislamiento para poder escucharse nuevamente, pero estuvieron tanto tiempo fingiendo ser algo que no eran que no podían diferenciar todas esas voces entremezcladas entre sí, demasiado tiempo viviendo como algo que los demás querían que fueran. Solo los valientes pueden soportar escuchar el conflicto que se genera en uno mismo en medio del silencio, el aislamiento y la soledad. La mayoría preferirá seguir engañándose en el ruido externo. Hay que tener mucho coraje para destruir esa imagen que tienes de ti mismo y que te conoce mejor que tú y te lastima para mantenerte adormilado. Por tu bien, es lo que te repiten. Es entonces cuando de forma misteriosa cada uno de nosotros fue conociendo a algún miembro del equipo, el cual les fue mostrando esta información de una forma u otra. Mediante contención, afinidad ideológica, guía y evidencias, comenzaron a entender por qué se sentían así, qué podían hacer para cambiarlo y a la vez cambiar el mundo. Cuando todos son iguales y todo es similar, nada tiene valor ni sentido, pero en medio del caos de identidad, un individuo reconocido en sí mismo, real y auténtico que difiere del resto de los ovinos, puede marcar la diferencia. Un solo hombre puede cambiarlo todo. En poco tiempo, cada cual en su propia esencia natural fueron entendiendo cómo habían sido controlados. Trabajaron en eliminar por completo ese condicionamiento del sistema, conectaron con sus raíces y desde hace tiempo se encuentran tratando de guiar a otros, como parte de ser, en su ser. Y ahora es tu turno de ser valiente, de poner tu voluntad en querer mejorar, de ser cada vez mejor. Pero recuerda, no fomentamos ilusiones. Solo el 1% lo logra. Esta es tu oportunidad para intentarlo. Has llegado hasta aquí entre miles de masas de personas sin tener nada muy claro, casi por instinto o intuición, y habiendo visto la realidad, sabemos bien que nuestras palabras te hacen sentido, pues son genuinas, y vienen de la experiencia de haber estado en tu lugar, además de la manera intrincada en que supimos estas verdades, darse cuenta de lo imposible que es salir del sistema cuando cada aspecto de tu vida es controlado por él. Cambió todo, nos dio acción y propósito de una forma profunda sumamente organizada. Mediante la contención, la guía y las evidencias es que se puede lograr cambiar a las personas y potenciarlas en una versión superior de sí mismas, respetando lo que realmente son. A esto nos dedicamos. El problema es que ahí afuera te dicen que votar al partido contrario va a generar el cambio, resolviendo todos tus problemas de paso, cuando solo estás pasando a ser controlado por la mano derecha, a ser controlado por la mano izquierda del titiritero. Sin importar la dirección hacia donde mires, si bien que debes renunciar esencialmente a ti, debes oprimir tus interrogantes, cuestionamientos y obedecer o aceptar con resignación, sin opción de análisis, ten por seguro que es imposición ideológica por medio de repetición constante e inducción al miedo u otras emociones de baja frecuencia. No existe un estereotipo de acción para ser uno mismo, pero sí existe una metodología para descubrir lo que no te pertenece y fue inculcado e inducido, ya que los modelos de adoctrinamiento son similares entre sí, sin importar la imagen de la institución. Cuando tienes una solución real, eres un problema para el sistema, duras bastante poco. Por esto mismo es que nadie que tenga la solución a nada puede llegar a hablar libremente en los medios de comunicación, sin desaparecer luego de unos cuantos días de maneras misteriosas. Es por eso que es fundamental saber quiénes son nuestros enemigos, por qué lo son,
eliminar de nuestra vida los más de 4.000 años de programación mental social y conectar con nuestras raíces olvidadas. Solo de esta forma dejaremos de ser agentes irregulares a su servicio, sin siquiera saberlo, y pasar a combatir sus planes de esclavitud para la humanidad. Una vez que entiendas lo que queremos mostrarte y hablamos de entendimiento real, no solamente escuchar y aceptar, analiza la conferencia, escúchala 1 o 10 veces o lo que sea necesario, y podrás deducir los patrones o códigos sin importar la variabilidad del modelo de inducción ideológico, y comprendiendo cómo funciona, no necesitarás esquivar las balas, verás la realidad y su programación de control como lo hacen en Matrix. Todos estos conocimientos tardamos décadas en recopilarlos y otras décadas más en estudiarlos, pero no podemos tardar décadas en difundirlos. Entre otras cosas porque no tenemos competencia en lo que hacemos, desearíamos tenerla, pero no la tenemos. Todo sería mucho mejor si hubiera más equipos como el nuestro, pero por ahora somos los únicos en esto. Por esta razón sintetizamos una buena parte de la información más importante en esta conferencia, para que tú también puedas ver la dura verdad que te han ocultado toda tu vida y eliminar el control que tienen sobre ti. Incluso si decides caer en negación, la forma en la que verás la vida después ya no será la misma. Al final, esto no es algo que nosotros inventamos, simplemente exponemos los hechos luego de haber removido la información contaminada con medias verdades, mentiras y versiones oficiales. Y pudimos lograrlo porque contamos con información de grado militar. Esta información es más completa y profunda que la que puede tener cualquier civil, sin importar su grado académico o universidad. Además, por su naturaleza militar, es información oculta, que sale a la luz por primera vez de forma tan estructurada y comprensible. En esta conferencia aprenderás a identificar a quienes debes combatir, no como esas teorías de conspiración que solo te muestran información incompleta, la mayoría de las veces equivocada o contaminada, sino que sabrás quiénes son exactamente y cuáles son sus motivaciones reales. Además, te daremos una lista de acciones claras que puedes seguir si quieres dañar al sistema. No nos quedaremos solamente en mostrarte el problema y que te quedes asustado e indefenso. Te daremos recomendaciones para encontrar tus raíces y reencontrarte con ellas. Probablemente aún no sepas por qué esto es tan importante, pero ya lo entenderás. Además, sabrás por qué y cómo despertar a otros. Podrás darle una dirección a tu familia, a tus cercanos, todos a quienes amas, que serán los que te escucharán y tendrán ánimos de mejorar. Los demás solo negarán todo desde la más profunda ignorancia sin evidencias de nada. Al escuchar todo esto, te habrás dado cuenta de que es información sumamente valiosa, perseguida, censurable y peligrosa para el sistema, y es posible que te estés preguntando, ¿cómo acceder a la conferencia? ¿Cuánto costará? Antes de contarte todo eso, te quiero decir que saber toda esta información no tiene precio. Como decía Nietzsche, ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo, pero quiero que me digas tú mismo, ¿cuánto vale conocer la verdad? ¿Cuál es el verdadero valor de tu existencia? Ellos tienen una fuente de financiamiento constante y segura, siempre que los pueblos no se rebelen. Nosotros, por el contrario, dependemos de tu aporte para hacer algo para contrarrestar el sistema. Muchos nos han dicho que el nivel de la conferencia es altísimo y que podríamos cobrar mucho por ella, pero es importante que entiendas algo. No nos interesa tu dinero. Pero todo tiene un precio y hemos aprendido que regalar nuestro trabajo no tiene valor para quienes lo han recibido y creen merecerlo. El merecimiento es acción y esfuerzo. En este caso, el esfuerzo del dinero es tu tiempo de vida y trabajo. Es un logro, porque créeme que esta información es invaluable y jamás podrías pagarla si cobráramos lo que realmente vale. Pero hay cosas más importantes en este mundo de miseria donde hemos llegado a la bajeza de creer que el valor monetario es el más alto. Nuestro interés con esto no es lucrar, sino ayudar a las personas a despertar del engaño en el que viven. Entonces, para ayudarte, queremos darte un precio especial para que no tengas que pagar 1.000, 300, 150, ni siquiera 50 euros. Solo pagarás 25 euros. Al pagar 25 euros, te ahorrarás investigar y estudiar hasta los grados más altos a los que llegas en 2 décadas, porque tendrás a disposición el trabajo del equipo de más alto grado que lo hizo por ti. Piensa en todas las veces que gastaste 25 euros en cosas miserables y mediocres,
y los otros cientos de veces en que lo hacías obligadamente para sostener este mismo sistema que te oprime sin tu consentimiento. Esto es absolutamente voluntario y eres absolutamente consciente de tu elección e inversión. Puedes tomar esta decisión sin miedo, ya que tienes nuestra garantía de que esta información de grado militar cambiará completamente tu vida para bien. Quieras o no, luego del shock de ver la realidad de forma específica, tendrás ese impulso de querer ser mejor y lo serás. ¿Podrás asumirlo y sostenerlo en el tiempo? ¿Serías capaz de vivir de manera sana y superior a la que vives ahora o ya estás demasiado hundido como para siquiera intentarlo? Te invitamos a tener fuerza y voluntad, a intentarlo. Te animamos a ser mejor hoy y cada día de tu vida. Además de la conferencia en sí, queremos ofrecerte su transcripción completa para que puedas leerla, subrayarla y estudiarla más fácilmente todas las veces que sean necesarias. Además, te daremos una lista de pasos prácticos que puedes comenzar a hacer inmediatamente para hacerle al sistema lo mismo que él te hizo a ti. Ahora que sabes esto, es tu voluntad y responsabilidad dar el siguiente paso. Tienes dos opciones. Ignoras esto y sigues viviendo engañado trabajando para los intereses de otros, o ves la verdad por primera vez y comienzas a vivir para ti y para salvar a los tuyos. Esta es tu oportunidad para elevar el nivel de vida de tu familia y tus seres amados. Todavía estás a tiempo, solo debes seguir el código QR que aparecerá en tu pantalla o el link directo y podrás acceder a la conferencia que cambiará tu vida.